Sin lugar a dudas, lo más esperado, atrapante y de la importancia que tiene rumbo a la elección del domingo, el debate presidencial. Y no hay ninguna duda que se vio una gran diferencia entre alguien conocedor de los temas, preparado en cada uno de los rubros y diciendo con claridad lo que piensa y lo que quiere hacer. Principalmente en la primera parte, en los 3 primeros bloques, fue una paliza de Massa a Milei, una paliza de capacidad, de conocimiento, de explicación, de carácter político, y donde alguien inseguro, contradictorio, dubitativo, y encima, como yo les dije el sábado, alguien que estaba, después de todos los meses de campaña, donde dijo una tras otra las barbaridades que dijo, asesorado por Macri, de que tal cosa no tenía que decir, o que tenía que decir tal cosa de otra manera, para engañar a la gente, mentirle a la gente, total él había hecho lo mismo, y para tratar de no perder votos. Pero de todas maneras, en ese, justamente porque se le sale la cadena, tiene la idea que desplegó a lo largo de toda la campaña, y ahora le hacen decir otra cosa, no solamente se notó mucho, sino es eso lo que lo hizo estar tan dubitativo y tan contradictorio. Pero además, quedando al desnudo el porqué de algunas de las barbaridades que dijo, y que en algunos casos no pudo evitar reiterar con todo el balbuceo y la duda que transmitía. Y quedó, ahí se descubrió, porque Massa lo dejó en claro, había sido que la bronca que él le tiene al Banco Central es porque no pudo superar que en una pasantía no superó el estudio técnico y lo echaron de la pasantía del Banco Central. Se lo dijo Massa, lo dio a conocer Massa, pero es algo que después uno se entera, lo había dado como primicia Guido Berkovich, un periodista, un muy buen periodista económico que está en C5N y en la radio de Gustavo Gravia, que lo había dicho, que tiene los papeles que no había querido mostrar antes, pero que ahora sí, creo que en el programa de hoy, que tiene todos los lunes a las 11 de la noche, Guido Berkovich va a mostrar los papeles y las pruebas de que en una pasantía en el Banco Central, siendo economista, no superó los estudios que corresponden y fue echado de la pasantía. Imagínese alguien con tal desequilibrio de no superar una cuestión personal, y de ahí el odio y la bronca con el Banco Central. Después hizo agua en temas que son fundamentales, pero además demostró lo que es más patético e increíble, que no se haya preparado en un tema de relación internacional cuando se habló de ese tema, de las relaciones internacionales, cuando él se cansó de decir en los últimos 15 días, comunistas de mierda, que va a romper relaciones con Brasil, con China, y que lo confirmó,
pero dijo que eso no tenía nada que ver con el comercio del país, con el comercio internacional, y que si no se le vendía a Brasil y no se le vendía a China, que se le vendía a otro. Pero ¿puede ser alguien tan bruto y tan desconocedor de cómo se maneja el Estado? Esto es lo más grave. Desconoce el manejo del Estado, como que total se terceriza y total alguien le vende a otro y de ahí le venden a otro lado. O sea, algo increíble que se escuche de un candidato presidencial cuando en los grandes acuerdos comerciales los países son los que deciden las reglas de juego para que beneficie a sus exportadores y a sus compradores. El país que compra a sus compradores, el país que exporta como Argentina a sus exportadores, son los que deciden las reglas de juego, los aranceles, las conveniencias para ambas partes, porque uno necesita lo que va a comprar y el otro necesita lo que va a exportar. Necesita exportar lo que va a vender. Realmente increíble. Ese fue uno de los puntos neurálgicos donde hizo agua de manera impensada. Después no le quedó más remedio, porque quiso mentir con la salud, que yo les dije el sábado también. Yo vi en un programa de Crónica el día jueves o viernes, cuando ante lo que Milei quería decir que no iba a ser como decía, como había dicho tantas veces, Crónica pasó cuando él se presenta como un candidato con su candidata a vicepresidente, su proyecto de gobierno, que era lo que a cada rato le marcaba Massa en cada uno de los temas, que había que googlear, que es lo que le transmitió a la Cámara Electoral. Bueno, pero en la presentación de su candidatura, él dijo clarito, 30 segundos pasó Crónica esa vez, la salud tiene que ser privada porque es mucho más eficiente y la educación tiene que ser privada porque es mucho más eficiente. Lo de la educación no pudo eludir y tuvo que hablar del arancelamiento y ahí patinó de nuevo, y Massa explicó claramente cuánto le saldría a cualquier alumno común, de cualquier ciudadano común, estudiar por mes. Tuvo que reconocer lo de la dolarización, y cuando Massa lo apura de cómo iba a ser, bueno, con el ahorro de los argentinos, como lo hizo Cavallo en aquel corralito, en el fracaso de la ruina de esta misma gente en el 2001, después de venir de la barbaridad de Menem con la convertibilidad. Bueno, con los ahorros de la gente. No pudo contestar que trabajó para las AFJP y sacándole derecho a los jubilados, que es lo que pretende, y Massa, que estuvo en ANSES, conocedor del tema, cada vez que le repreguntó, lo hizo patinar. Y lo de Malvinas, increíble. Lo de Malvinas, increíble. Hasta metiendo la pata cuando dijo, a través de los organismos internacionales vamos a tratar de que las Malvinas vuelvan a ser Argentina. Bueno, son Argentina. ¿Cómo vuelvan a ser? Lo traicionó el subconsciente. Lo traicionó el subconsciente. En definitiva, se notó alguien preparado, informado, conocedor de cada tema, con una explicación simple, concreta, entendible de lo que pretende hacer, de la unidad nacional, y alguien que a su vez en 2 o 3 oportunidades se le salió la cadena atacando cuando no podía contestar lo que le preguntaba Massa en forma virulenta: deja de mentir, o sea, cosas en el aire, y cuando le dijo un delincuente ¿cómo voy?, Massa lo apuró: ¿qué prueba tenés de algún delito que yo haya cometido? Vamos mañana a la justicia, y tuvo que quedarse callado. O sea, todo el verso que le transmitió Macri, que sí
es un delincuente cuando, por ejemplo, y la bronca que le tiene a Massa es cuando Massa impidió en el Congreso que se le avale el decreto que firmó Macri de blanquear la plata que sacaron y fugaron del país él y sus parientes sin pagar impuestos, cuando se aprobó en el Congreso el famoso blanqueo en el gobierno de Macri, pero sin que puedan ser blanqueadas las divisas de funcionario del Estado. Entonces ahí se enloqueció Macri porque no podía blanquear lo de su parentela, y de ahí nace el odio de Macri, que le pedía por favor que haga que eso sea válido, y Massa se negó terminantemente. Entonces esa palabra delincuente es la que le transmitió a Milei, y Milei, cuando le dijo, el otro lo paró y le dijo, bueno, ¿cuál es el delito que yo cometí? ¿Tenés prueba de algún delito que yo cometí? Vamos mañana a la justicia. Y tuvo que quedarse callado. Bueno, en definitiva, la diferencia entre alguien preparado y un cómico de la televisión. Un cómico de la televisión. Bueno, más tarde lo charlaremos con Gustavo Gravia. Más tarde lo charlaremos con Gustavo Gravia. A ver. Con razón, y ahora cada vez más me explico el por qué periodistas que han sido en los últimos 15 años, por dar un término simbólico de años, 18 años, 20 años, antiperonistas, antikirchneristas, como Lanata, Babi Echecopar, Longobardi y Tenenbaum, han dicho la semana pasada que lo mejor para el país es que el presidente sea Massa, que van a votar a Massa, que Massa tiene que ser el presidente, y que todo esto es producto, lo que ellos dicen, lo que dijeron, lo que expresaron, lo que le dijeron en sus respectivos programas a la gente, producto del peligro increíble que significa para el país una persona como Milei, que a su vez lo dijeron 100 economistas internacionales en la revista The Guardian la semana pasada, que sería devastador y caótico llevar a cabo las ideas de Milei. Bueno, pero creo que la cosa está bastante clara, y bienvenido sea, como se esperaba, que el debate iba a concretar y ser más esclarecedor todavía de lo que significa cada candidato.